Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Es una realidad que estamos viviendo en tiempos difíciles, tiempos de crisis, de cambios y tiempos de incertidumbre. Y la pregunta que nos hacemos es, en estos tiempos tan difíciles, ¿dónde podemos refugiarnos? Un refugio es un lugar que sirve para protegernos de un peligro. También podemos decir que un refugio es la protección o amparo que una persona encuentra en otra persona o en alguna cosa que piensa que puede librarla del peligro. Pero es bueno que sepamos que hay refugios que son inciertos y peligrosos y hay otros refugios que son confiables y seguros. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y ese es el tema que queremos tratar en este día y tenemos con nosotros al pastor Salvador Gómez. Salvador, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Muchísimas gracias, Eduardo. Sabes que estamos disponibles para cuanto nos necesiten. Tú sabes que cuando digo nuestro programa, es nuestro programa porque tú eres parte integral de él a través de todos estos años. Y ha sido un gozo, un privilegio realmente seguir recibiendo comentarios y notas y las personas dejarnos saber cuando nos ven que se nutren de Entendiendo los Tiempos es de mucho aliento y de ánimo. Así que el Señor siga bendiciendo esta vía. Salvador, en la serie que tú estás predicando de la vida del rey David, hablaste en un mensaje acerca de esos refugios que son inciertos y peligrosos, y eso fue lo que motivó, ¿verdad?, que hiciésemos este programa, porque es un tema sumamente actual. Y a mí me gustaría hacer dos cosas en este día. Fíjate que al inicio yo definí lo que es un refugio y decía que hay refugios que son inciertos y peligrosos y hay otros que son seguros. A mí me gustaría que tú, analizando la vida del rey David y otras perspectivas, primero nos expliques cuáles son esos refugios inciertos y peligrosos que nosotros los hombres tendemos a buscar y luego veremos dónde está nuestro único refugio seguro. ¿Qué te parece? Me parece bien. A tus órdenes, recibiendo órdenes aquí del comandante. ¿Cuáles, ¿Cuáles son esos refugios inciertos y peligrosos? Mira, la vía en la que nosotros, o las maneras, los métodos que usamos para resolver nuestros problemas, a veces se tornan en contra nuestra o no glorifican tanto al Señor. Y esta idea de refugios inciertos es precisamente por el hecho de que hay cosas que a nosotros nos parecen o nos dan la impresión de que son resguardos y son verdaderos refugios, cuando en realidad lo único que hacen es complicar a veces los problemas o la situación en la que nosotros nos encontramos. Ah, una persona puede decir que, saber que tiene una enfermedad y escuchar que hay una bebida mágica que si se la toma 3 veces al día, esa enfermedad desaparecerá sin ningún tipo de realmente respaldo de que esa información sea así. Y esa persona puede considerar esa medicina como un refugio en ese momento o algo que le evitará el problema, pero es un refugio incierto, a eso que nos referimos. Y nosotros cuando teniendo al Señor, lo que hacemos es buscar refugios en otras cosas que no es Dios, lo que hacemos es precisamente meternos en lugares que no nos cobijan. Es como pensar que en un terremoto nosotros vamos a poder refugiarnos debajo de una mesa y que eso nos va a proteger de todo mal. Es incierto, pero también hablamos de refugios peligrosos porque hay refugios que
realmente van a convertirse en algo que nos va a hacer daño aún o nos va a exponer a un mayor peligro que aquel en el que nos encontramos. Y eso lo vemos en la vida del rey David, que es la vida que tú mencionaste, estamos estudiando en nuestra congregación. David fue ungido para ser rey por Samuel. Para aquellos que no están apercibidos de la historia del rey David, era un joven que en su plena juventud es llamado por Dios para venir a ser rey de Israel. Pero desde el momento en que él fue ungido por Samuel hasta el momento en que realmente vino a ser rey de Israel, pasaron muchos años, 18 años, 19 años, y durante todo ese tiempo él se expuso a grandes peligros, sobre todo por las persecuciones que el rey Saúl hizo contra él. Y lo vemos entonces en ese segmento de su vida, buscando refugio donde realmente él no debió. Y a eso es que nos referimos, ya sea hablando mentira, ya sea convirtiéndose en un hipócrita, ya sea buscando un refugio fuera de los parámetros de Dios, fuera del pueblo de Dios. Cuando vino a ver, David complicó su vida en lugar de simplificarla y realmente encontrar refugio. A eso es que nos referimos y podemos, si tú deseas, pues ver cada una de esas maneras en las que David trató de encontrar ese refugio. Sí, me gustaría, Salvador, que pudiésemos identificar esas formas inciertas, ¿verdad? De uno buscar refugio, porque el alma humana es la misma y nosotros tendemos, ¿verdad?, a actuar de la misma forma. Y como dice el proverbio o el dicho, guerra avisada no mata soldado. Y es bueno uno poder hacer una reflexión en este momento, un autoanálisis, para uno poder identificar esas áreas. Exacto. El primer caso, el primer ejemplo que encontramos es en el primer libro de Samuel, capítulo 21. David viene de salir huyendo de Saúl, que está atentando contra su vida, y él lo que hace es buscar refugio con Abimelech. Ahimelech, él dice en primero de Samuel 21 que él llegó a Nob, donde estaba el sacerdote Ahimelech, y dice que él está tembloroso al encuentro de David. Él no sabe lo que está pasando con David. Y David lo que le hace es que nosotros decimos la expresión, le mete un cuento, le dice una mentira. No sé qué otras expresiones usarán en otros países, pero no presenta la realidad de las cosas. Y les dice, no, a mí el rey me envió a mí a una misión que no te puedo explicar ni dar los detalles, pero el rey me envió y no era cierto. ¿Por qué tenía David que recurrir a una mentira en un momento como ese? Es el mismo hombre que venció a Goliat. Es el mismo hombre que reconoce que Dios lo protegió de un gigante peligrosísimo y él solo como joven, con una sola piedra, pudo acabar con este gigante. Pero ahora él se refugia en una mentira. Y esto lo que hace es, como vemos posteriormente en el libro de Primero de Samuel, lo que hace es llevar a la muerte a Ahimelech y a los sacerdotes que estaban con él. Lo que trajo eso fueron terribles consecuencias, el pecado de mentira Sí. que él cometió. Él no tenía por qué decir esto que dijo. Él pudiera haber buscado otra manera o haber rogado al Dios al que antes había suplicado para que le asistiera y le ayudara, pero no hizo eso. Entonces, en ese momento, él se expuso buscando un refugio detrás de esta mentira al llegar donde este sacerdote y dice las cosas que no son. Él llega con hambre a ese lugar, imagínense lo que es estar recorriendo el desierto, largas distancias, y Dios le provee aún su hambre a través del pan de la proposición que el sacerdote tenía. Y en ese sentido vemos la misericordia y el cuidado de Dios para un hombre que está huyendo y para un hombre a pesar de sus pecados que está cometiendo en medio de ese peligro en el que él se encontraba y de la mentira que él utilizó. Y Cristo menciona esa historia y es bueno hacer referencia a ella cuando Cristo le dice a los discípulos y a los fariseos, no habéis leído lo que David hizo cuando él y sus compañeros tuvieron hambre,
cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él ni a los que estaban con él. Eduardo, él estaba buscando refugio en la manera equivocada. ¿Y saben lo que hizo Dios? Dios le proveyó refugio del hambre que tenían en medio de esa situación. Y así actúa nuestro Dios, que a pesar de nosotros a veces hacer lo incorrecto y en vez de refugiarnos en Él, lo que Dios hace es, aún tiernamente en ese momento, proveernos para nuestras necesidades. Y eso lo hemos experimentado vez tras vez nosotros de múltiples maneras. En ese momento, David estaba confiando en esa habilidad natural, en esa capacidad discursiva que él tenía, esa fama que anteriormente Saúl lo había enviado a otras misiones y el sacerdote sabía esto y por eso confió en David y en ningún momento pensó que David podía estarle mintiendo. Exacto. Era una situación de peligro, de peligro para David y de peligro para los sacerdotes, como realmente pasó, pero hubo desconfianza. Hubo desconfianza de parte de David. Él debió haber confiado en el Señor que ya le había cuidado. Él mismo reconoció, Dios me ha sacado de otras situaciones. Dios me ayudó cuando yo peleaba con leones y con osos. Dios me ayudó. Él mismo reconoció que fue Dios el que le iba a dar la ayuda al pelear con Goliat, pero aquí no le podía ayudar. Así nos pasa a nosotros cuando nos olvidamos maneras en las que Dios nos ha asistido, en las que Dios nos ha sacado de problemas. Entonces llega un nuevo problema y ese lo queremos resolver nosotros a nuestra manera. Ya llega un nuevo problema en el que no podemos confiar en ese mismo Dios que nos ayudó la vez anterior. ¿Por qué no? Entonces se nos olvida la historia de la providencia y el cuidado de Dios para con nosotros. Y lo que debemos hacer es recordarlo para una vez más poner nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Este nuevo problema lo enfrentaré también con el cuidado de Dios. Pero hay más del caso de David. Sigo con el siguiente caso, Eduardo. Claro, claro. Muy interesante la ilustración, Salvador, muy vívida. Gracias. Lo siguiente que él hace es huir donde el rey Aquis, que es un rey filisteo, en Gad. Ahora, Eduardo, el hombre que peleó contra Goliat, ¿sabes a dónde él cogió? Él se fue para la misma tierra de donde era Goliat. Una de las cosas que le había entregado a Ahimelech en Nob, donde él había ido a buscar ayuda, fue la espada con la que él mató al gigante Goliat, que era la espada del mismo Goliat. De manera que aquí está David yendo a refugiarse donde los enemigos, los filisteos, buscando ayuda, y el mismo hombre que mató al héroe que esa gente tenían, y se aparece con el arma con que mató a ese hombre. De verdad, él no estaba pensando bien. Sí, Eduardo. Sí, esta es una pregunta. En momentos de crisis, Salvador, nosotros mismos reaccionamos así. Somos capaces de ir donde personas que nos adversan a pedir ayuda. Es que no estamos razonando bien. Precisamente. Debido a la crisis, sí, a la incertidumbre. Exactamente, eso mismo que tú describes es lo mismo que ocurre. Perdemos el foco. O sea, si nosotros dejamos de ver a Dios, si dejamos de ver la voluntad de Dios, entonces nosotros empezamos a buscar en los recónditos de nuestro corazón o buscamos ayuda en otros que son hasta enemigos de Dios. ¿Qué ustedes piensan? A gente que odia a Dios, gente que abomina los caminos y las maneras de Dios. Y eso mismo es lo que está haciendo David, yendo a donde los enemigos a buscar refugio. No nos pasa si nosotros prestamos atención más a la psicología que a la palabra de Dios. O no nos pasa si nosotros lo que hacemos es refugiarnos en las drogas o refugiarnos en cosas que no son para nosotros tratar de pensar que así que vamos a salir del problema. Bueno, ya que yo no tengo una deuda grandísima, déjame buscar ahora donde los prestamistas dinero para ver si me ayudan a salir de este problema. Y lo que hacen es hundirse en un hoyo todavía más grande. El pecado embrutece. Es así, Salvador. ¿Y qué otra ilustración tenemos ahí, Salvador? Bueno, nosotros después vemos
que David se refugia en una cueva, la famosa cueva de Adulam, de la que leemos en la vida de David. Ahora, él, él, él tiene que salir de Gad como un loco. Él tiene que hacerse el loco porque los hombres lo reconocen. Ah, pero este es el hombre que mató a Goliat. Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000, y entonces, ¿saben lo que él hace? Se hace pasar por loco. Literalmente, o sea, dice el texto que él babeaba como un loco. Tanto así que el rey dice, ¿y yo para qué necesito otro loco más? O sea, parece que él tenía varios con él, que le rodeaban, dijo el rey de Gad. Sí. Y entonces él así sale huyendo, y ahí es donde sale, a donde la cueva. Pero fíjense cómo de hablar mentira, él mismo se convierte en una mentira. Él mismo pasa a vivir una mentira y se hace algo que él no es. Él no tenía necesidad de actuar de esa manera. De hecho, estaban actuando de una manera indigna para alguien que era el ungido de Dios. Él mismo se metió en la cueva del lobo y ahora él mismo tiene que salir huyendo y no busca a Dios para que le solucione el problema, aunque Dios mismo sí le ayuda a salir de ese lío. Y la misma gente de los filisteos es que hacen que él pues salga huyendo. Entonces, en ese sentido, Dios les libró de un gran problema porque él pudo hasta haber perdido la vida, pero no pasó así. Y luego entonces encontramos en el capítulo 22 de Primero de Samuel que dice, David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Ahí él se codea, se refugia y él habla de eso en los Salmos. Él dice en el Salmo 142, no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. El hombre que venció a Goliat, diciendo que no tiene quien le cuide. Eduardo, es tan fácil cuando perdemos de vista al Señor que nosotros terminemos diciendo que a mí no hay nadie que me entiende, yo tengo un problema que nadie nunca lo ha vivido, sí. Mi situación es la peor del mundo, Dios me dio las espaldas. Llegamos a todas las consecuencias incorrectas acerca de Dios y acerca de nosotros mismos. David, el hombre conforme al corazón de Dios, eso nos puede pasar a ti y a mí, porque nosotros somos débiles. Es Dios el fuerte. Desde que nosotros empezamos a buscar la solución y el refugio en nosotros mismos o a nuestra manera, seguimos hundiéndonos en nuestro problema. Wow. Y en esa progresión, ¿verdad? En la cual estamos viendo la situación en la cual él se encontraba. ¿Qué más sucede, Salvador? Bueno, él entonces de allí busca refugio porque él tiene que buscar la manera de proteger aún a su familia, que se entera de dónde él estaba escondido y se reúnen con él. Y podemos imaginarnos el interés de David en tratar de proteger a su familia. Y lo que a él se le ocurre es irse a Moab, otra nación extranjera, y buscar refugio allí. Y él deja a la familia allá. Ahora, Dios le da un mensaje. Dios la envía a través de un profeta, le dice, no te quedes en el refugio. Y él tuvo que salir de allí y tuvo que irse. Pero lo interesante es ver, él empieza a oír aquí, a recibir palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos ayuda a salir del problema a la manera de Dios. Y es una misericordia divina cuando nosotros podemos tener un mensaje seguro, cierto y en lo que confiar, como es la palabra de Dios. Amén. David empieza a oír la voz de Dios como nosotros tenemos que acudir a Dios y a su palabra cuando nos encontremos en esas situaciones en las que necesitamos refugiarnos. Porque aparte de ahí lo que vamos a hacer es complicar las cosas como ya hemos visto hasta ahora. Y Dios le dice, vete de allí. Y es ahí en ese contexto que se nos narra la terrible matanza que ocurrió con los sacerdotes a donde él había ido. O sea, él, por no confiar en Dios, expuso la vida de muchas personas. Nunca creamos que las soluciones humanas que nosotros buscamos a nuestros problemas solamente nos van a afectar a nosotros, porque pueden acarrear problemas para nosotros, nuestras familias, nuestras iglesias y muchas otras personas a nuestro alrededor. Salvador, hasta aquí tú nos has explicado cómo esas
incertidumbres, esas crisis, esas aflicciones que enfrentamos en esta vida pueden hacernos perder el foco y hemos visto cómo el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, perdió el foco. Cómo estuvo confiando en esos refugios que son visibles pero que son inciertos y peligrosos, creyendo que iba a obtener allí seguridad. Y me imagino que muchas personas que nos ven pueden estar haciendo un paralelismo con sus propias vidas en medio de esta situación. Pero a mí me gustaría ahora, en el tiempo que nos queda de programa, que tú nos expliques cómo podemos hacer de Dios un refugio seguro. Bueno, Dios es Dios. Dios no le tiene miedo a nada ni a nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el ser más seguro del universo. Nadie puede hacerle nada a Dios. Nadie puede detener la mano de Dios. Nadie puede interrumpir los planes de Dios. Nadie puede exitosamente oponerse a Dios. Y entonces el apóstol Pablo, argumentando en base a eso, a quién es Dios, a su poder y a su sabiduría, dice que nosotros en Él somos más que vencedores. O sea, en nosotros Amén. mismos, desligados de Dios, somos derrotados, estamos perdidos, nos complicamos a nosotros mismos. Pero en las manos de Dios, nosotros vamos a encontrar el refugio en aquel que no puede ser vencido. Podemos recordar las palabras del himno: cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Y es un verso de un himno evangélico muy conocido, ¿no? Refiriéndose a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios es así y también es un Dios veraz, nosotros podemos confiar en todo lo que Él nos ha dicho. Amén. Si Él es seguro y Él habla verdad y las promesas son ciertas, entonces cuando Él nos dice, haz esto, trata tal situación de esta manera, no tomes este camino, toma aquel otro, nosotros entonces haremos bien en confiar y depositar nuestra confianza en ese Dios. Si nosotros desconfiamos de Dios, nosotros estamos desconfiando del ser más confiable del mundo entero. Nada más podrá ser un refugio seguro para nosotros. En ese sentido, nosotros debemos recordar quién es nuestro Dios. ¿Qué ha hecho nuestro Dios? Que nuestro Dios no necesita ni siquiera un consejero que le diga, mire, ¿por qué tú hiciste esto así? Y tú lo vas a hacer de tal manera, porque Él lo hace todo perfecto. Él nos ha hablado, nos ha dejado su palabra para que nosotros precisamente sepamos cuál es su voluntad y cuál es la senda que debemos tomar. ¿Qué hacer aún con el problema del pecado que nos afecta, todos afectados por el problema del pecado que está en nuestro corazón? Y nos ha dado la solución al problema del pecado. Nos ha dado herramientas para que podamos desenvolvernos en esta vida donde hay tanta confusión y tanto engaño y tanta mentira y tantos errores. Lo que nosotros tenemos que hacer es acudir al Señor por la fe. No un día, no el día de nuestra salvación. Siempre vivir por la fe es lo que debe caracterizar al Hijo de Dios. Dice Isaías en el capítulo 40, contrastando precisamente al Señor con los dioses de las naciones. Dice aquí, las naciones son como gota en un cubo y son estimadas como grano de polvo en la balanza. He aquí Él levanta las islas como al polvo fino. Todas las naciones ante Él son como nada, menos que nada, e insignificantes son consideradas por Él. ¿Y saben lo que hacía el pueblo de Israel? Trataba de encontrar refugio en otras naciones. Dios le dice, miren, ustedes van a venir y los van a llevarse cautivos. Y ellos buscaban ayuda en otras naciones para que eso no les pasara. Es que ya Dios le había advertido lo que iba a pasar. ¿Qué debieron haber hecho ellos? Refugiarse en Dios. No se equivoquen de refugio, lo que Dios les estaba diciendo. No se refugien en otras naciones, no busquen ayuda en los ídolos. Él les dice allí mismo, Él es el que reduce a la nada a los gobernantes y hace insignificantes a los jueces de la tierra.
Esos lugares donde nos refugiamos, Dios los puede destruir con una sola chasquido de sus dedos, con una sola orden de sus labios. Por lo tanto, vamos a abandonarlo a Él. Por eso entonces dice, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. El que hace salir en orden a su ejército y a todos llama por su nombre, por la grandeza de su fuerza y la fortaleza de su poder. No falta ni uno. Wow, y vamos a decir entonces, no, Dios no sabe lo que me está pasando, a Dios no le importa lo que yo tengo, Dios no me ama, mira lo que yo estoy sufriendo. Eduardo, Dios es nuestro único refugio, el único refugio fuerte al cual nosotros podemos acudir y encontrar certeza. Por eso decimos, todo lo demás son refugios inciertos y peligrosos. Inciertos porque pensamos que nos van a resguardar y nos recibimos el daño. Eso es como en una tormenta resguardarnos debajo de un árbol. Terminamos mojados y quizás hasta con un rayo. No, vamos a buscar el refugio en el Señor. O refugios peligrosos. Refugios peligrosos, buscarnos en lugares donde nosotros mismos nos vamos a hacer el daño, donde vamos a complicar las cosas en lugar de solucionarlas. Yo tengo diferencias con mi mujer, yo tengo diferencias con un hijo mío. Entonces yo lo que voy a hacer es que no le voy a dirigir la palabra, yo le voy a hacer daño, yo voy a hacer lo otro. Y lo que hacemos es buscar refugios en lugares peligrosos. Cuando Dios nos ha dicho todo el tiempo, buscadme a mí, búscame a mí. Tú sabes que, como hemos hablado, vivimos en tiempos de crisis, en tiempos difíciles, en tiempos de incertidumbre, y hemos visto que tendemos a buscar refugio en personas, en cosas, aún en nosotros mismos, en nuestras propias capacidades y habilidades. Buscamos refugio contra las guerras, la inflación, las relaciones familiares, matrimoniales, personales, laborales, para las situaciones que estamos viviendo. Pero hay una realidad, Salvador, y es que nosotros un día vamos a morir. Y nosotros necesitamos un refugio real para nuestras almas. ¿Dónde yo puedo encontrar ese refugio y cómo llego a él? Parte del propósito por el cual Dios trae situaciones adversas a nuestras vidas es precisamente para que le busquemos a Él. Es una manera en que Dios nos lleva a rendirnos a nosotros mismos, a decir, ya yo no puedo por mí mismo, y podamos entonces dirigir nuestra mirada al cielo. O sea, hay cosas que llegan a nuestras vidas, tratamos y vemos que no tenemos la solución, y entonces Dios en su misericordia nos dice, pero yo estoy aquí, yo estoy aquí. Spurgeon dijo una expresión que es muy aleccionadora. Él decía, he aprendido a besar las olas que me arrojan contra la roca de la eternidad. O sea, cómo Dios puede chocarnos con situaciones que nos hacen despertar a nuestra propia maldad y corrupción, que nos hacen despertar a nuestro egoísmo, que nos hacen despertar a muchas cosas buenas que Dios nos está dando en ese momento de aflicción y que estamos despreciando, que no estamos tomando en cuenta. Y si tenemos ojos para verlas, vamos a terminar dándole gloria a Dios y gracias a Dios en momentos de adversidad. Y si Dios nos ha dado a su Hijo Jesucristo para la salvación de nuestras almas, si Él pudo entregar a su Hijo para que muriera en la cruz del Calvario, cargar con la culpa que teníamos nosotros para, en ese sentido, deshacer esa culpa, liberarnos de esa culpa y colocar en nuestro registro legal la perfecta justicia de su Hijo Jesucristo. Entonces yo puedo decir que si Él me amó hasta ese punto, Él no me va a abandonar ahora pues, en medio del problema que yo estoy experimentando. No importa la índole del problema. Si Él nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dice el apóstol Pablo. Y es esa reflexión la que debe ayudarnos a pensar en qué es lo que Dios quiere conmigo, por qué estas cosas me están ocurriendo.
Tú recuerdas la historia de Daniel y sus amigos, ¿verdad? Cuando ellos fueron arrojados al horno de fuego. Nosotros Sí, conocemos, porque leemos hoy la historia de Daniel capítulo 3, que hubo un cuarto que estaba ahí con ellos. Y era alguien que dice la historia, como un hijo de hombre, haciendo referencia a la segunda persona de la Trinidad que se manifestó allí con ellos para librarlos y para salvarlos. Bueno, eso precisamente es lo que hace el Señor. Nos acompaña en nuestros problemas. Y en un momento dado, aunque no nos estemos dando cuenta, en un momento dado, Dios nos abre los ojos para poder contemplar la hermosura y la belleza de Cristo en medio del problema. Y en ese sentido, entonces decir, Señor, yo me acojo a ti, haz tu voluntad, ten misericordia. Si, aunque esa sea la primera vez que tú ores, si tú nunca has buscado de Cristo, si tú nunca has buscado del Señor, aunque esa sea la primera vez, que sea la primera vez de muchas, porque lo que Dios quiere es que nosotros nos mantengamos cerca de su trono de gracia en oración, para suplicarle a Él ese refugio oportuno que nosotros necesitamos tantas veces en nuestras vidas. Pero es por la terquedad de nuestro corazón, es por la dureza de nuestro corazón, que nosotros muchas veces no damos nuestro brazo a torcer, nos mantenemos resolviendo las cosas, solucionándolas a nuestra manera y no buscamos el refugio a la manera de Dios. ¿Qué Dios dice que yo debo hacer en medio de esta situación? Buscando un consejo, acudiendo a la palabra, esperando en Dios en oración. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero Dios es ese refugio, independientemente de las circunstancias. Que Dios nos abra los ojos para verle a Él en todo momento. amén. Salvador, gracias por haber estado con nosotros una vez más. Bueno, un privilegio, Eduardo. Gracias a ti también por permitirme tener y grabar este programa junto contigo. Quiere el Señor usar estas cosas para animarnos a todos nosotros en nuestras vidas, en medio de nuestras dificultades. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.